Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar la derivación de funciones para alumnos de Ciencias Sociales. Lo vamos a hacer construyendo la tabla de derivadas y explicando en cada caso cómo se aplican las fórmulas. La primera derivada que vamos a ver es la derivada de la función constante, es decir, y igual a un número. Aquí la letra K representa a cualquier número. La derivada de la función constante, es decir, de cualquier número, siempre es 0. Ojo, siempre que el número esté solo. Por ejemplo, la derivada de y igual a 5 vale 0. Por ejemplo, la derivada de y igual a 3 es 0. La derivada de y igual a 2/5, que también es un número, puesto que no hay variables, no hay x, vale también 0. Ahora, un número también es la raíz cuadrada de 6, porque aquí no hay x, no hay ninguna variable, ni x, ni t, ni nada. Luego la derivada también vale 0. ¿Vale? La derivada de un número cuando está solo siempre vale 0. Continuar con la derivada de la función y igual a x. La derivada de la función y igual a x es 1. Recordemos que la notación de la función derivada, si esto es y prima. Siempre la misma función, pero con una prima que significa derivada de. Vamos ahora a ver cómo se deriva una potencia. La función sería y igual a x, que es la variable, elevado a n. Esta n es el exponente y es un número. La derivada de la potencia sería el exponente por x elevado al exponente menos 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si me piden derivar y igual a x a la 5 elevado a 5, la derivada sería el exponente 5 por x elevado a 5 menos 1, que es 4. Cuando la función que vayamos a derivar sea una raíz de cualquier índice, en este caso una raíz cúbica, también esto se puede pasar a forma de potencia. Para pasar una raíz a forma de potencia debemos recordar que la raíz enésima de x elevado a n se pone como potencia como x elevado a n, la potencia de la x, y el índice de la raíz se pone dividiendo. O sea, la raíz m de x elevado a n sería x elevado a n partido por m. Luego esto lo podríamos poner, a la x está elevado a 1, ¿verdad? Lo podríamos poner como x elevado a 1/3. Y eso es lo que voy a derivar. Si aplicamos entonces la regla de la potencia, sería el exponente 1/3 por x elevado a 1/3 menos 1. Y ahora tenemos que efectuar esta resta. Para ello, sacamos como un denominador, entre 3 y 1 es 3. Y ahora sería, pues, 3 entre 3 es 1, por 1, 1. Y 3 entre 1, esto sería 1 partido por 1, es 3 por 1, 3. 1 menos 3 es menos 2/3. Este sería el resultado. A ver ahora cuál es la derivada de la función inversa, y igual a 1 partido por x. Recordemos que una fracción lo podemos poner como una potencia. Sería x elevado a menos porque está en el denominador, y aquí el exponente al que está elevado la x aquí, que es 1, pero con signo negativo porque está en el denominador, x elevado a menos 1. Si aplicamos la regla de la potencia que tenemos aquí, esto sería menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1, menos 1 por x elevado a menos 2, que esto es menos 1 partido por x al cuadrado. Esto es lo que nos vamos a aprender. Por tanto, la derivada de igual a 1 partido por x es menos 1 partido x al cuadrado. La derivada de la raíz cuadrada de x también se podría hacer aplicando la regla de la potencia, tal y como hemos hecho aquí. Esto nos daría 1/2 por x elevado a menos 1/2. Que sería, si lo desarrollamos como vemos, igual a 1 partido el doble de la raíz, que es la que nos vamos a aprender esta fórmula. Por tanto, la derivada de la raíz cuadrada de x es y' igual a 1 partido por el doble de la raíz. La derivada de la función exponencial igual a x es muy sencilla porque no cambia, es lo mismo, y' igual a e elevado a x. Cuando la base de la exponencial cambia, y no es e, sino cualquier otro número, lo hemos representado como a, la derivada también sería lo mismo, a elevado a x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de la base de a. Por ejemplo, la derivada de y igual a 2 elevado a x sería lo mismo por el logaritmo neperiano de la base, que es 2. La derivada de 5 elevado a x sería lo mismo, 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de 5. La derivada del logaritmo neperiano de x sería 1 partido por x. Aquí la tenemos. Para ver cómo se derivan
las operaciones entre funciones. Para ello siempre tendremos en cuenta que u y v representan funciones y cuando pongamos la letra k va a representar a un número. Vamos a comenzar con la derivada de la suma o de la resta de funciones. La derivada de la suma o resta de dos funciones u y v es igual a la suma o la resta de sus derivadas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se derivaría este polinomio. De ahí tendríamos que hacer, pues, derivar cada función por separado y aquí sumarla, aquí restarla y aquí sumarla. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado más la derivada de x a la quinta, que sería el exponente por x elevado a 5 menos 1, que es 4, menos la derivada de x, que vale 1, más la derivada de 2, que como es un número que está solo, vale 0. Vamos a ver ahora cómo derivar el producto de una función por un número. La derivada del producto de un número que representamos por k por una función que representamos por u es igual a el número por la derivada de esa función u. Por ejemplo, si yo tengo que derivar y igual a 4, que es el número, por x elevado a 6, que es la función. Este es el número y esta es la función. La derivada sería el número 4 por la derivada de esta función, que al ser una potencia sería el exponente 6 por x elevado a 6 menos 1, que es 5. Si yo multiplico 4 por 6, por lo tanto el resultado sería 24x elevado a la quinta. Estas dos derivadas que hemos visto me van a permitir a mí derivar polinomios, ya que un polinomio es la suma de funciones potenciales multiplicadas o no por números. Vamos, por ejemplo, a derivar el siguiente polinomio. Si nos fijamos, aquí tenemos una resta de dos funciones, ahora hay una suma, ahora hay una resta y vuelve a haber una suma. Luego yo tengo que derivar independientemente esto, restarle la derivada de esto, sumarle la derivada de esto, restarle la derivada de esto y sumarle la derivada de 3. Y esto sería, pues, el exponente 6 por x elevado a 6 menos 1, que es 5, menos 3, que es el número, por la derivada de esto, que es 4x al cubo, más 4, que es el número, por la derivada de esta potencia, que es el exponente 3 por x elevado a 3 menos 1, que es 2, menos el número 2 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de un número, que es 0. Operando llegaríamos a el resultado final de la derivada. Vimos cómo se derivaba el producto de una función por un número. Ahora vamos a ver cómo se deriva el producto de dos funciones. La derivada del producto de dos funciones u y v sería la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que derivar el producto de estas dos funciones. Por tanto, la primera función es la que nosotros llamamos u, que sería x, y la segunda función, que es el logaritmo neperiano de x, sería v. Si aplicamos la regla del producto, sería la derivada de la primera función, la derivada de x es 1, por la segunda función sin derivar, que sería el logaritmo neperiano de x, más la derivada de la segunda función, que es 1 partido por x, por la primera función sin derivar. Simplificando aquí, una x multiplicando y una x dividiendo, me quedaría logaritmo neperiano de x más 1. Bien, vamos a poner ahora una como ejercicio. Parad el vídeo, poned pausa y ahora mostraremos el resultado. Bien, pues el resultado sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de segunda, que es elevado a x, por la primera sin derivar. Vamos a ver ahora cómo se deriva el cociente, la división de dos funciones, u y v. El numerador es muy parecido a la derivada del producto, pero en vez de con signo más, con signo menos. Sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido entre el denominador sin derivar al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la derivada de la función igual a x al cuadrado partido 2 menos x. La derivada sería la derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar. Ojo, cuando el denominador sea una suma o una resta o algo negativo, siempre hay que poner un paréntesis. Multiplicamos ahora, entre paréntesis, por el denominador. Y ahora sería menos la derivada del denominador,
la derivada de 2 es 0 y menos la derivada de x, que es 1. Luego sería menos 1. Como es un número negativo hay que ponerlo entre paréntesis, por el numerador sin derivar, es decir, por x al cuadrado, partido por el denominador, entre paréntesis, porque aquí hay una resta, elevado al cuadrado. Si nosotros operamos, 2x por 2 es 4x, 2x por x es menos 2x cuadrado, con un menos delante, menos por menos más, 1 por x cuadrado es x cuadrado. Y ahora simplemente sumamos menos 2x cuadrado más x cuadrado, que me da menos x cuadrado más 4x, y el denominador nunca lo efectuamos, lo dejamos así, en forma de cuadrado. A ver otro ejemplo. Aquí tenemos la función y igual a 3 menos 4x partido por 5. ¿Es un cociente? Sí. Se podría derivar, por lo tanto, como un cociente. Pero es mucho más sencillo considerar que el denominador es un número. No hay x, no hay variables. Cuando el denominador sea un número, como en este caso, yo os aconsejo sacar ese número de esta forma, como un quinto, porque ahora tendríamos el producto de un número por una función que es mucho más fácil de derivar que un cociente. Recordemos que el producto de un número de una función se derivaba como el número se queda invariable, por la derivada de la función. La derivada de 3 es 0, porque es un número que está solo, menos la derivada de 4 por x, producto de un número por una función, sería el número por la derivada de la función, que es 1, y 4 por 1 es 4. Luego esto sería menos 4 quintos. Sí, el resultado de esta derivada sería menos 4 quintos. Vamos a poner ahora un ejercicio para que lo hagáis. Parad el vídeo en pausa y ahora damos la solución. Tendríamos la derivada del numerador, que es 3, por el denominador sin derivar, entre paréntesis, porque aquí hay una operación, una resta en este caso, menos la derivada del denominador, 2 por 1 menos 0, es decir, 2, por el numerador sin derivar, que habrá que poner entre paréntesis porque es una suma, partido el denominador al cuadrado, que esto no lo vamos a efectuar. Y ahora operamos el numerador. Obtendríamos esto y tenemos que 6x sumando y 6x restando se simplifican, luego me daría menos 22 partido 2x menos 4 al cuadrado. Este sería el resultado final. Pero ¿qué ocurre cuando el argumento de la función no es x? Por ejemplo, yo no tengo x elevado a n, sino una función elevado a n. O yo no tengo 1 partido por x, sino 1 partido por una función. O no tengo raíz de x, sino raíz de una función. Ejemplo, raíz de 3x menos 1. Esto es lo que se denominan funciones compuestas. Una función se dice que es compuesta cuando el argumento de esa función es otra función. Para derivar funciones compuestas se utiliza la llamada regla de la cadena. La regla de la cadena consiste en lo siguiente. Se deriva primero la función principal, que es aquella que engloba a la otra, es decir, en este caso la raíz. Yo tengo que hacer la raíz de 3x menos 1. La raíz engloba a la otra función. La derivada de la raíz de x era y' igual a 1 partido el doble de la raíz. Pues ahora es lo mismo, pero en vez de ser raíz de x, raíz de 3x menos 1. Esta sería la derivada de la raíz. Pues ahora habría que multiplicar por la derivada del argumento. El argumento es la función que está dentro de la otra función. Tendría que multiplicar entonces por la derivada de 3x menos 1, que sería 3 por la derivada de x, que es 1, 3 por 1 es 3, menos 0, 3. ¿Veis cómo he multiplicado ahora por la derivada del argumento? Veis que aquí aparecen dos derivadas, la derivada de la raíz por la derivada del argumento, una especie de cadena de dos eslabones. Por eso se deriva una función compuesta. La de la cadena la podemos expresar como, si yo tengo una función cuyo argumento es otra función, la derivada sería la derivada de la función principal, que es la que engloba a la otra, por la derivada del argumento. Gracias a la regla de la cadena puedo obtener las derivadas de las formas compuestas de todas estas funciones, pero eso será objeto del próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.